Hoy a quien tenemos es a Agustín Ciaponi y Yamile Balivian. Agustín es director de Cochrane Argentina, director del Centro Cochrane Argentino IEX, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Es editor emérito de la revista Evidencia en la Práctica Ambulatoria, miembro del comité editorial del Journal of Clinical Epidemiology, médico del Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es magíster de efectividad clínica y doctor en salud pública de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es autor de libros, 160 publicaciones en revistas científicas revisadas por pares, incluidas 36 revisiones sistemáticas o actualizaciones de Cochrane. Y la doc Yamile Balivian, ella es médica especializada en clínica médica y enfermedades infecciosas, tiene una formación adicional en epidemiología y bioestadística, tuvo su maestría en salud pública en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, con concentración en métodos epidemiológicos y bioestadísticos, y cursó la especialización en estadística para ciencias de la salud en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como jefa del área programática y de la unidad ambulatoria en el Hospital Braulio Moyano y miembro del Consejo de Investigación en Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el IEX es investigadora de staff y coordina un equipo de investigadores que están dedicados a revisiones sistemáticas vivas, que es algo que nos van a explicar en pocos minutos. Estas revisiones son sobre seguridad y efectividad de las vacunas y está en otros proyectos en colaboración con socios internacionales como la OPS. Desde ya un agradecimiento a Agustín y a Yamile, y queda todo de ellos el webinar. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y ya mismo voy a empezar a compartir, no sin antes decir que es una gran emoción ver tantos colegas de todas partes de Iberoamérica. Es emocionante. Nosotros hemos hecho un trabajo colaborativo, desarrollamos una herramienta que es para la vacunación materno-infantil basada en la evidencia. Este sitio o esta herramienta se llama Safe in Pregnancy, pero se ha extendido, no solamente es en el embarazo. Hoy en día es Safe in Pregnancy, pero también in Children. E incluso, como para algunas enfermedades emergentes, eh, no ha habido todavía estudios en embarazadas y niños, que es nuestro foco principal o de inicio, también hemos incorporado adultos. O sea que van a poder encontrar, dependiendo de la enfermedad o de la condición que tratemos, evidencia para distintas enfermedades. Eh, bueno, hablamos de evidencia. Y eso significa que no tomamos una posición a favor o en contra, simplemente obtenemos la mejor evidencia disponible y esa es la que presentamos. Eh, Tendría que decir que es una revisión sistemática, que es un diseño de investigación que permite capturar la totalidad de la evidencia disponible para una pregunta específica. Muy bien. Para eso se utilizan métodos rigurosos para buscar, seleccionar, extractar, evaluar el riesgo de sesgo, metaanalizar, que significa hacer una combinación a través de métodos estadísticos para obtener una medida de efecto sumario. Y eso es una revisión sistemática con metaanálisis. Pero ¿qué pasa cuando el escenario es cambiante, como ocurre en las enfermedades emergentes, como nos pasó con el COVID, vacunas para el COVID, que se iba produciendo una cantidad inmensa de información, algunas a favor, algunas en contra? ¿Hay algún médico, algún colega que pueda eh, de alguna manera manejar toda esa cantidad de información, muchas veces contradictoria? Bueno, para eso necesitamos grandes equipos y las revisiones sistemáticas vivas nos dan esta posibilidad. ¿Y qué es una revisión sistemática viva? Es una revisión sistemática que se actualiza continuamente, en nuestro caso cada 15 días. Incorporamos nueva evidencia relevante a medida que ésta está disponible. ¿Y por qué vivas? Bueno, ¿por qué se hacen este tipo de revisiones sistemáticas?
La sigla que usamos es Living Systematic Review del inglés, ¿no es cierto? Es la más conocida. Para conectar oportunamente la evidencia y la práctica mediante innovaciones tecnológicas que les voy a contar, como plataformas en línea, datos vinculados, aprendizaje automático, y se requieren también amplios grupos de investigación, es decir, es un esfuerzo importante y se sugiere que haya financiamiento para que uno lo pueda llevar adelante durante un buen periodo de tiempo, ¿no? ¿Y cuándo está indicado realizar una revisión sistemática viva? Bueno, los temas tienen que ser de alta prioridad. Tiene que haber evidencia emergente, de manera que todo el tiempo esté surgiendo. Eso justifica que haya una revisión sistemática viva y que haya incertidumbre importante. No vamos a hacer una revisión sistemática viva para aspirina en el infarto. Eso ya está definido. Entonces, estos tres conceptos, alta prioridad, incertidumbre importante y evidencia emergente, son lo que justifican la realización de estas revisiones sistemáticas vivas. Este sería un poco el ecosistema de la síntesis de evidencia en vivo, donde uno utiliza diferentes herramientas para recuperar información, se hacen resúmenes, síntesis de evidencia dinámicos. A partir de acá, en el mejor de los casos, como nosotros lo hacemos eh, resúmenes de hallazgos o summary of findings en el formato GRADE, que estos se transforman en muchas veces en guías de práctica clínica, como ha sucedido con las guías de la OMS, que toman en cuenta nuestra información. A partir de aquí pueden suceder diferentes cosas, pueden hacer ayudas para la toma de decisión, puede haber integrarse la información en la historia clínica electrónica o en equipos portátiles, y por eso es que también se habla que son guías de práctica clínica o decisiones vivas, Living Decision, Living Clinical Practice Guidelines, etc. Entonces, en la práctica, ¿qué significa una revisión sistemática viva? Monitoreo periódico y activo de la evidencia, incorporación inmediata de nueva evidencia relevante, comunicación actualizada sobre el estado de la revisión, transparencia sobre la frecuencia de búsqueda y sobre cuándo y cómo se incorpora la nueva evidencia. Y está caracterizada por equipos numerosos y cambiantes, por lo que se requiere un liderazgo y una memoria institucional importante. Se requiere usualmente de plataformas en línea que les vamos a mostrar, datos vinculados, aprendizaje automático, machine learning, colaboraciones amplias, mantenimiento de datos abiertos y compartidos de toda la información de la revisión sistemática viva, y una publicación continua y dinámica en línea. Muy bien. Les voy a contar un pequeño ejemplo. Nuestra primera revisión sistemática viva fue acerca de vacunas COVID en el embarazo. Al comienzo de la pandemia había mucha incertidumbre. Nosotros partimos de una revisión rápida que fue publicada en Vaccine, y esta revisión rápida lo que determinó es que no había preocupaciones para las vacunas en las embarazadas. Posteriormente hicimos un avance, hicimos una revisión sistemática tradicional con metaanálisis y pudimos determinar la magnitud del efecto a través del metaanálisis y llegamos a la misma conclusión, que eran seguras las vacunas. Posteriormente, con financiamiento de Bill y Melinda Gates, se nos encargó la realización de una revisión sistemática viva, y múltiples grupos participaron de esta iniciativa: la Universidad de Tulane, la London School de Medicina Tropical e Higiene, bueno, la Universidad de Washington, nosotros, nuestro instituto, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Los métodos que aplicamos es una búsqueda cada 2 semanas, recuperamos los estudios. Posteriormente, estos son procesados a través de una herramienta basada en la inteligencia artificial, que es Nested Knowledge, y esta herramienta nos permite acelerar enormemente los pasos para hacer un screening de estudios que son híbridos, un humano y un robot, de manera de acelerarlo.
hemos validado esta herramienta y hemos visto que no se nos escapa ningún estudio. Después hay que validarlos que el robot dice que sí y el humano dice que no, a ver si se nos escapó alguno. Pero hasta ahora no ocurrió que ninguno que el humano, que el robot diga que no y el humano diga que sí. Siempre es más sensible el robot. Esto después es capturado en un sistema diseñado ad hoc para cada enfermedad en REDCap, que permite una extracción y generar queries, una extracción muy detallada. Y después, a través del software R y una aplicación de Shiny, podemos hacer metaanálisis en vivo, en tiempo real y personalizados. Cada persona que ustedes entran, cuando lo empiecen a probar esta herramienta, van a poder ver que ustedes pueden también filtrar y hacer subgrupos según la necesidad. También proveemos en nuestra herramienta, esto requiere no es automático, requiere todo un proceso de trabajo manual, la Summary of Finding Table, los resúmenes de hallazgos en formato Gray. Bueno, este es el QR para llegar a nuestra herramienta, Safe in Pregnancy, y les cuento básicamente de qué va. Nosotros buscamos seguridad, eficacia o efectividad, porque pueden haber estudios no experimentales, sino observacionales, e inmunogenicidad de las vacunas de enfermedades emergentes durante el embarazo y la niñez. Entonces mantenemos actualizada todo para estas enfermedades en el momento. COVID-19, chikungunya, Mpox, fiebre Lassa. Ahora estamos incorporando, ya hemos firmado un contrato para hacer virus incisional respiratorio y algo que se llama Disease X, enfermedad X, que es un término conceptual para decir estar preparado para la nueva epidemia o la nueva pandemia que está por venir. Todo este músculo, toda esta colaboración que nosotros tenemos es de alguna manera estar preparados para esta enfermedad X potencial. Así es como se ve una de la página de inicio para cada una de las enfermedades, en este caso para chikungunya, y podemos ver que hay un dashboard todos estos son hipervínculos, nos da acceso a un dashboard que ahora les voy a mostrar, que es un mapa de toda la evidencia disponible, clasificada, acceso a los metaanálisis, ya sea apareados, cuando hay estudios comparativos, o de proporciones, cuando hay una sola rama, para decir cuál es la proporción de un evento adverso, por ejemplo. Acceso a los resúmenes de hallazgos, los protocolos, el diagrama de flujo de los estudios y la evaluación de calidad. Y bueno, algunos tips de la importancia de esta enfermedad en diferentes ámbitos. Esta última parte, la primer COVID-19, se financió con apoyo de la Bill y Melinda Gates, pero este segundo grupo de todo el resto de las enfermedades emergentes tuvo financiamiento de CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, es una coalición para las enfermedades emergentes, y también el apoyo de SPEAK, que es una plataforma para la seguridad de las vacunas emergentes también. Entonces, ¿qué ofrecemos en nuestra plataforma? Síntesis de la evidencia basada en revisiones sistemáticas vivas, enlaces a cada uno de los artículos, según el interés, cada uno puede ir a buscar el que más le interesa, resultados de eficacia o efectividad, seguridad e inmunogenicidad, metaanálisis comparativos y metaanálisis de proporciones, en tiempo real, personalizables por subgrupos y filtros. Si entramos, por ejemplo, a la página de Mpox, vamos a ver la fecha de la última actualización, 26 de agosto, por ejemplo. En este caso, vemos botones con cada una de las poblaciones relevantes. Esta pantalla es para el botón All, pero podríamos filtrar para cada una de las poblaciones. En este caso había 114 estudios incluidos, de 23 países, 7 productos, 3 millones de personas vacunadas. Se pueden filtrar. En esta barra de la izquierda también podemos acceder a muchos de los elementos que vimos en la página de inicio. Tenemos un mapa que, si uno hace clic en alguno de estos
países, nos va a dar también los resultados específicos por país. Y después podemos limpiar y desfiltrar y volver a la información general. Acá podemos también tener información por estudios, la generación de las vacunas, que Mpox, viruela del mono, también antes llamada viruela del mono, o Mpox ahora, monkeypox, son vacunas preparadas para la viruela, pero después se aplicaron en diferentes generaciones de desarrollo. También la estrategia pre y posexposición, también los diseños de los estudios, cohortes transversales, casos y controles, series de casos, y los tipos de producto específico. Si uno fuera a ver qué outcomes puedo encontrar en estos, todavía sin llegar a los resultados, podemos ver que en adultos hay 86 estudios que reportan acerca de diferentes tipos de outcomes, por ejemplo, eventos adversos serios, eficacia y efectividad, eh, eh, digamos, eventos adversos que siguen a la vacunación e inmunogenicidad. Cuando llegamos a la parte del metaanálisis, los datos cuantitativos, donde uno trata de llegar a combinaciones sumarias, acá tenemos un ejemplo de metaanálisis de datos apareados o de datos comparativos, donde tenemos, por ejemplo, en este caso, nos estamos preguntando los desenlaces relacionados con los outcomes maternos. El outcome materno que seleccionamos es muerte fetal o stillbirth o neonato. Lo vamos a analizar por trimestre porque es muy importante ver en qué momento del trimestre recibieron las vacunas las embarazadas. Vamos a dejar tildados todos los tipos de vacunas por RNA, por virus inactivados o vectores virales. En este caso, cuando esto es así, hay columnas que nos van diciendo qué tipo de cada estudio, a qué tipo de vacuna se refiere, la cantidad de dosis y la variante dominante. Entonces acá, y también incluimos la calidad. Todo esto ustedes van a encontrar que hay notas al pie explicando cada una de las siglas, pero eh, la calidad de los estudios, good, o fair, o poor, eh, el tipo de vacunas, la cantidad de dosis, el trimestre, el país, y también tenemos muchas veces en estos casos eh, el tipo de dominancia, etcétera, alfa, delta o no especificada. Y acá vamos a ver el diagrama para representar un metaanálisis, que se llama forest plot. En un forest plot de datos apareados tenemos una línea de no efecto, si estamos hablando de riesgo relativo, la línea de no efecto es el 1. Entonces, si estamos evaluando la seguridad en muerte fetal, vamos a ver que si un estudio pasa completo o una metaanálisis pasa completamente hacia la derecha, el riesgo relativo es mayor a 1 y diría que hay riesgo. Si el riesgo relativo es menor a 1 y está de este lado, sería protector. Y si está en la línea de no efecto, decimos que no hay efecto. Lo que uno esperaría en una vacuna en el embarazo es que o no haya efecto o que sea protector, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que se identificaron 32 estudios, solo algunos pocos pudieron ser incorporados en el metaanálisis, que proporcionaron datos ajustados como para ser incluidos en el metaanálisis, y vemos que para RNA en el segundo trimestre no hubo diferencias, eh, están en la zona neutra. En este estudio, el tercer trimestre para una vacuna con RNA fue protector, lo mismo cuando estudios que evaluaron primero y segundo trimestre. Segundo trimestre fue neutro, y cuando se hizo un metaanálisis, el resultado de un metaanálisis es un diamante o medida sumaria, y en este caso, por ejemplo, podemos ver que cuando se daba en cualquier momento del embarazo,
mostraban un riesgo relativo de 0,49, de 0,20 a 1,19. O sea que la estimación central era protectora, pero lo que podemos decir es que no hay un aumento de riesgo. Puede suceder que también quisiéramos ver cuál es el valor absoluto de una complicación, por ejemplo, stillbirth, y vemos acá el metaanálisis de proporciones. Acá el resultado no es uno mejor que el otro, sino la proporción de eventos en diferentes estudios. Eventos cada 1000. Por ejemplo, en este caso, la medida sumaria, combinando toda esta evidencia, es de 1,6 eventos cada 1000 pacientes vacunadas. Y también se presenta por diferentes trimestres. Eh, Algo muy importante que utilizan todas las guías de práctica clínica es la Summary of Finding Table, la tabla de resumen de hallazgos. Este es un ejemplo para stillbirth. Vemos el efecto absoluto 5 por 1000 en este caso, con una vacuna, 1 por 1000 sin vacunar, 1 por 1000 con la vacunación. ¿Y cuál es el efecto absoluto? Es 4 a 3 menos con la vacuna, de 0,07 a 0,43. Esto es con la vacuna RNA, primero y segundo trimestre. Y la certeza de la evidencia fue baja en este caso. Así es como manejamos nuestro software basado en inteligencia artificial, Nested Knowledge, que nos permite agilizar y provee, entre otras, el flujograma por Prisma. Y también, como les había contado, el acceso por links que están vivos a cada una de las estudios y la cantidad de población vacunada y el tipo de reporte y el año de publicación. Bueno, esta es la herramienta que nosotros presentamos, basada en revisiones sistemáticas vivas. Si ustedes quieren saber más sobre valoración de síntesis de evidencia u otras revisiones, pueden acceder a nuestros cursos en línea también en el instituto. Cómo utilizamos esta herramienta. Me parece importante que nos hagamos algunas preguntas, principalmente porque nuestra idea a partir del uso de Safe in Pregnancy es que cada uno pueda contestarse a sí mismo esas preguntas, ¿no? Con el uso de la herramienta y un poco de tener bueno, estas herramientas, valga la redundancia, de este conocimiento sobre síntesis de la evidencia. Pero más allá de eso, Agus, ¿podés mostrar las preguntas de COVID? Sí, cómo no. Un Gracias. segundito. Pero más allá de eso, me parece que es importante que sepamos que estamos en un momento coyuntural, yo diría, no hoy, pero sí, sí definitivamente desde la pandemia de COVID-19, porque emergieron muchas vacunas muy rápidamente y esto generó muchas dudas, tanto a nivel de los equipos científicos, a nivel de los médicos y demás. Y son dudas que hasta hoy algunas personas siguen manteniendo. Una de esas dudas que creo que seguramente a muchos de nosotros nos deben haber preguntado en nuestros trabajos es si las vacunas de COVID son seguras en general. Esa fue, creo que una de las preguntas iniciales que todos tuvieron. Y a partir de que se realizaron muchos estudios, incluso en nuestro país, en Argentina, algunos de ellos, hay más conocimiento entre el público en general de la participación en ensayos clínicos, de lo que significan las diferentes fases de los ensayos clínicos. Antes decir ensayos clínicos para la población general era algo completamente desconocido. Hoy es algo que está en nuestro lenguaje natural. Así que esas son algunas dudas, por ejemplo, si eran seguras o no eran seguras. Algunas dudas se fueron despejando en general para la población general. Pero a pesar de eso, esas dudas siguen persistiendo para algunos grupos. Y un grupo que obviamente por eso es una de las poblaciones de interés y de foco de nuestro trabajo son las mujeres embarazadas. Existen dudas en algunas personas y también diría en algunos profesionales sobre la seguridad de las vacunas durante el embarazo. Y esto no es algo que es innato de cada uno a nivel personal. Estas preguntas se las hacen gobiernos también. Y les traje acá algunos recortes de noticias para leer, bueno, qué está pasando. Les cuento que en mayo de este año, el ministro de Salud de Estados Unidos dijo que ya no se iban a recomendar más las vacunas
de COVID-19 para mujeres embarazadas y niños. Y esto desató obviamente muchas polémicas, seguramente ustedes lo deben haber escuchado en sus ámbitos de trabajo, lo deben haber leído también en las noticias, como lo leen por supuesto nuestros pacientes. Y en algunos lugares, por ejemplo, en nuestro país, esto fue más allá de una duda. Esto generó también que nuestro ministerio, particularmente el Ministerio de Salud de Argentina, también confirmara algunas novedades, dentro de las cuales también se empezaron a marcar dudas sobre lo que pasa con las vacunas de COVID en nuestro país. No quiero decir que esto fue todo lo que pasó, y sí quiero mencionarles también que esto está teniendo respuesta desde el ámbito académico y desde el ámbito de las sociedades científicas. Y esto que pasó en Estados Unidos, con consecuencias incluso en nuestro país, también tuvo repercusión en Estados Unidos a nivel de lo que es la Academia Americana de Pediatría, que demandó al ministro de Salud de su país por estas nuevas políticas con respecto a a la vacunación. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y quiero traerles este recorte de un comunicado del gobierno de salud de nuestro país, pero no con un tinte político, sino para que nosotros mismos podamos responder a través del uso de nuestra herramienta esta pregunta. En este caso, quiero resaltar que lo que se menciona es, dice, un ejemplo claro de esta necesidad es la vacuna contra el COVID-19, de esta necesidad de analizar más la evidencia científica y ver que los estudios clínicos tengan grupos placebos como estándar mínimo de cuidado. Entonces, la aplicación de la vacunación de COVID-19 se puso un poco en duda para ver si realmente estaba recomendada en grupos especiales como las mujeres embarazadas, en las cuales se mencionaba que en algunos casos fue aplicada sin grupo control y bajo condiciones de aprobación excepcionales. Les quiero decir, antes de pasar a mostrarles la herramienta, que no son cosas que no tengan fundamento. Es cierto que las vacunas de COVID-19 se aprobaron en condiciones excepcionales, y vamos a ver ahora, analizando un poco nuestra herramienta, si hubo o no hubo grupos controles. Ahora sí, te hago entro a la herramienta. Bueno, como les mostraba anteriormente Agustín, cuando entramos a la herramienta, podemos googlear o podemos poner en nuestro buscador safeinpregnancy.org y podemos encontrar las diferentes enfermedades. En este caso, la pregunta que nos vamos a responder es si las vacunas de COVID-19 son seguras en el embarazo. Vamos a COVID-19 y entramos a el dashboard de las vacunas. Y lo primero que vamos a ver es esta pantalla, donde, bueno, ya Agustín les mencionó las actualizaciones periódicas que se van realizando. Vemos que esto fue actualizado hoy, 28 de agosto. Y a diferencia de los que les mostraba recientemente Agustín en la presentación, podemos ver que para esta pregunta en particular, con una población foco, las mujeres embarazadas, ya hay 300 estudios publicados que ingresaron a nuestra plataforma, que representan a más de 1,5 millones de mujeres embarazadas que recibieron la vacuna. Y bueno, todas estas publicaciones se están dando en 49 países, y nosotros estamos estudiando 12 productos vacunales, pero a pesar de eso, si prestan atención a este gráfico, van a ver que la mayoría de los estudios están enfocados en vacunas de plataforma de ARN mensajero, que son las vacunas de Pfizer y Moderna. También hay de otros estudios, pero las vacunas más difundidas en muchos países del mundo son estas, y eso también se refleja en nuestra plataforma. Les recuerdo simplemente que todo esto sale de la literatura, de búsquedas periódicas en PubMed, y como Agustín les mencionaba anteriormente, están a su disposición para descargar y para poder ir a través de un clic con los links. Están disponibles todos los papers que corresponden a este cuerpo de evidencia que nosotros estamos analizando. Pero bueno, esta es la primera parte. No me parece menor destacar que esto es algo muy útil para muchas personas que están estudiando diferentes cosas, encontrar la información de una manera sintética y resumida. Pero para contestar la pregunta que nos hicimos hace unos minutos, necesitamos un poco más. Entonces, para eso tenemos que entrar al metaanálisis. En este caso vamos a revisar el de datos apareados. Se cargó rápido.
Y lo que podemos hacer es empezar a navegar en este panel donde vamos a encontrar que hay diferentes tipos de desenlaces que se pueden analizar. Están los desenlaces de eficacia y efectividad, pero para contestar nuestra pregunta nosotros vamos a revisar los que están relacionados con desenlaces relacionados con el embarazo. Una pregunta que solemos hacernos muchas de las personas que atendemos mujeres embarazadas es si la indicación de cualquier producto, no solo de las vacunas, puede afectarlas durante el embarazo. Muchas preguntas que tienen también nuestras pacientes son si eso puede generar la pérdida del embarazo. Así que los invito a que veamos como primer outcome de interés el de aborto. ¿Sí? Se los muestro en una imagen un poco más ampliada, en este caso para que podamos ver con más atención. Y como les explicaba Agustín anteriormente, nosotros lo que hacemos es ver la cantidad de estudios que pudieron ser incluidos en el metaanálisis. En este caso va a ser de nuestro interés qué ocurre durante el primer trimestre, ¿no? Porque recordemos que la definición de aborto es la pérdida del embarazo antes de la semana 20. Así que nos centramos en esta información de qué ocurre en el primer trimestre. Cuando las mujeres reciben la vacuna durante el primer trimestre, vemos que hay incluidos 3 estudios, podemos analizar las medidas de cada estudio y vamos a mirar la medida sumaria, como nos mostró Agustín antes, y vemos que no hay asociación entre el aborto y haber recibido vacuna durante el embarazo. Así que contamos una menos en este caso con respecto a los eventos adversos posibles. Para hacer más transparente esta presentación, voy a ir a elegir el próximo evento adverso, en este caso es muerte fetal. Elijo, fíjense que aplicados durante los diferentes trimestres. Y vamos a ir a mirar en este caso muertes fetales durante el embarazo en general. Vamos a prestar atención a este metaanálisis en particular, donde podemos ver que si las mujeres embarazadas reciben vacunas en cualquier momento del embarazo, tampoco hay una asociación, y fíjense que incluso podría llegar a resultar hasta protector haber recibido una vacuna de COVID-19 durante el embarazo para el evento muerte fetal. Seguramente no todas las preguntas que nos vayamos a hacer van a ser relacionadas con la madre específicamente. Puede haber preguntas que estén relacionadas con ese bebé que está llevando la madre durante el embarazo. Y una de las preguntas que también suelen hacernos las pacientes es si puede provocarle algún problema al bebé por nacer. Entonces elegimos en este caso el outcome malformaciones congénitas y podemos ver mirando las medidas de vuelta medidas globales en todo el embarazo, que tampoco está asociado. Esto lo podemos ver simplemente sin mirar los números, mirando el gráfico, ¿no? Como habíamos hablado hace un rato, el diamante, la medida sumaria, pasa la línea del no efecto y entonces encontramos que no hay una asociación tampoco para este evento. Miremos un último outcome. Yamile, te puedo pedir que achiques cuando buscas, que Sí. achiques para que veamos toda la pantalla, porque me parece interesante ver que mientras vas usando los filtros, se va modificando esto de verlo en tiempo real, que va levantando los datos. Está bueno verlo. Sí, se va modificando en tiempo real. Ahí Sí, va. ahí está. Bueno, en este caso, que es la terminación del embarazo menor a 37 semanas, o sea, un embarazo pretérmino, podemos ver que a diferencia de los otros hay muchos más estudios incluidos. Y con muchos más estudios incluidos, acá en este caso voy a tener que hacer zoom, Leonardo, porque no se ve. Sí, En sí, sí, este no, para caso ver, sí, podemos pero ver. me gustaba que cuando vas usando los filtros, que se vea que la pantalla está cambiando, que demuestra eso, que Sí. está Sí, trabajando sí, el sistema. sí. Está trabajando en vivo. Bueno, acá hago un poquito de zoom porque si vemos con atención vamos a ver que esto es un diamante, que es la medida sumaria, que como tiene un intervalo de confianza muy acotado, se ve como un diamante muy pequeñito, pero nuevamente podemos ver que no hay una asociación entre haber recibido la vacuna en cualquiera ¿Me de los permitís tres hacer una acotación, Yamil? Sí, obvio. Es un tema interesante el tema de la seguridad en las vacunas del embarazo, porque lo que uno espera es que las vacunas no aumenten el riesgo.
Pero la enfermedad COVID en las embarazadas están asociados a peores eventos obstétricos y neonatales. Por lo tanto, una vacuna que tenga eficacia puede encontrar, como en este caso, o como vimos en el caso anterior, que puede ser protector, porque al prevenir la enfermedad, se previenen sus efectos adversos. O sea que lo que clásicamente se puede, es analizado como un evento de seguridad, podemos ver que también podría ser un evento de eficacia, la prevención de, por ejemplo, este outcome que es el stillbirth. Acá estamos viendo, perdón, vamos a chequear que estamos viendo embarazo pretérmino. Embarazo pretérmino. Embarazo pretérmino. Pero en stillbirth Exactamente. también había Bueno, creo una... que Sí, también había, sí, sí, tenés razón. Bueno, pero creo que lo importante de esto es que cada uno puede hacerse preguntas. O sea, hoy estamos analizando una por una estos outcomes y estamos llegando a una conclusión simplemente con ir mirando diferentes gráficos por nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que es importante que podamos ver esta posibilidad que nos ofrece la herramienta. Si les parece, voy a continuar con otra pregunta. No sé, Agus, si vos podés mostrarla. sí, cómo no. Dejo de compartir un segundo. Esto era COVID. Perfecto. Bueno, ahí, chikungunya. Muy bien. Un chiquitín para atrás. ¿Uno más? Una para atrás. Para atrás. Eso. Bueno, entonces terminamos un poco con esta pregunta sobre la seguridad de las vacunas en el embarazo, las vacunas de COVID-19, y nosotros les comentamos que hay más enfermedades en nuestra plataforma. Después seguramente podremos responder preguntas eh, si quedó alguna, que creo que sí, sobre COVID-19, pero quiero antes de pasar a las preguntas contarles que hay más posibilidades con con la plataforma. Ahí fueron muy específicas, respondimos una pregunta, pudimos ir respondiéndola entre todos, y esto lo pueden hacer ustedes en su casa también, pero este mundo de las enfermedades emergentes es un mundo muy cambiante. Nosotros les comentamos que parte de nuestro trabajo es poder estar listos en el caso de que ocurra una nueva pandemia, una nueva epidemia. Y volviendo a las noticias, como habíamos empezado antes, les cuento que en las noticias, pero ahora de este mes, ya no las noticias históricas de hace unos años, sino las de este mes, está habiendo brotes de chikungunya, que es una enfermedad transmitida por mosquitos, incluso en China. Brotes que son nuevos en algunos lugares, pero que para nosotros, en nuestra región de Latinoamérica, son en muchos lugares, no, de hecho en Brasil la enfermedad es endémica. Así que esto por eso también nos interpela. Vemos que estas noticias están en el diario, pero bueno, seguramente habrá brotes locales que ustedes tal vez conozcan en sus diferentes países. Y como otra novedad, que primero les cuento que hay vacunas para chikungunya, que algunas de ellas fueron aprobadas hace algunos años, no son vacunas tan difundidas, no están tan difundidas en nuestra región, no son parte de nuestros calendarios de vacunación. Son vacunas hay vacunas, la primera que se aprobó en el año 2023, pero la semana pasada tuvimos otra noticia, y es que esta vacuna que se llama IXCHIQ, que fue aprobada a fines del año 2023, perdió su licencia, la licencia de aprobación que había recibido por parte de la FDA. Así que con esta noticia, y para descubrir para qué nos puede servir nuestra plataforma en este caso, los invito a que miremos ahora la sección de chikungunya. Entonces, miramos nuevamente el dashboard, haciendo clic acá, miramos el dashboard, en este caso, perdón, este es el dashboard de chikungunya, y yo los invito a que veamos algunas de las otras herramientas que están en el panel de la izquierda. Entonces, si vamos a la sección productos vacunales, vamos a ver que nuestra plataforma, además de toda esta información que les estuve contando hasta ahora, ofrece información particular sobre cada vacuna que existe disponible
que pueden ser vacunas aprobadas o vacunas aún en estudio, vacunas candidatas para la enfermedad de interés. En este caso, para chikungunya, como les comentaba anteriormente, podemos ver que había una vacuna que se llama IXCHIQ, que había recibido, que está producida por Valneva, que el tipo de plataforma es virus vivo atenuado, que había recibido su aprobación el 11 de septiembre de 2023. En ese momento se aprobó en Estados Unidos por la FDA y podemos ver también para qué grupo etario se aprobó en ese momento. En este caso había sido aprobada para mayores de 18 años con alto riesgo de exposición, pero en más o menos en mayo de este año, por algunos efectos adversos que se fueron describiendo luego de la implementación de la vacuna en unas islas que pertenecen a Francia, que se llama Isla La Reunión, se había pausado su recomendación para personas mayores de 60 años. O sea que en nuestra plataforma se pueden ir viendo también las novedades sobre las vacunas. Una novedad como esta me parece que es bastante importante para las personas que atendemos pacientes y que indicamos vacunas. Y ante una noticia de Otra que se cosa. cae una vacuna, no nos desesperamos porque hay otras opciones, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces podemos ver, ¿y qué pasa? ¿Hay más vacunas? Un poco nos preguntamos eso y entramos acá y vemos que hay otra vacuna, en este caso no está el nombre aún puesto, pero se llama Vincunia, que está producida por Bavarian Nordic, tiene otra plataforma, la plataforma en este caso es partículas virales, tiene adyuvantes, estas cosas para el mundo de las vacunas siempre son de interés y la población target en este caso es de 18 a 65 años. Si a alguno le interesa más, si quiere ver los estudios, puede hacer clic acá e ir viendo estudio por estudio, incluso los estudios que están relacionados, las publicaciones relacionadas con cada vacuna. Y eso lo van a poder ver para estas, que son vacunas aprobadas, pero también para estas otras que aún no han sido aprobadas. Van a ver acá que hay más vacunas candidatas, lo cual siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno saber que hay vacunas candidatas para enfermedades que tienen potencial pandémico también. Y podemos ir siguiéndoles el paso a cada una de las vacunas. Me parece que valía la pena mostrarles este sector de la plataforma que creo que es muy interesante, más allá de lo que vimos de los metaanálisis, donde podemos hacer análisis independientes de cada outcome y demás. Esto a veces aporta bastante información. Y lo otro que les quería mostrar, si volvemos para atrás, en este sector, como les comentó Agustín anteriormente, hay algo que se llama Summary, resumen de los hallazgos, que es una presentación, la tengo acá abierto, es una presentación bastante más concreta y más fácil de entender sobre qué pasa para cada desenlace en particular con las vacunas. Y bueno, seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué la suspendieron? Porque fue la primera pregunta que me hice yo, ¿por qué le sacaron la aprobación a la vacuna? Y bueno, vine a revisar, cuando pasó eso, vine a revisar para esta vacuna IXCHIQ, que con los outcomes que nosotros habíamos estudiado, qué ocurría. Y si vemos acá, la enfermedad chikungunya es una enfermedad exantemática, viral, que produce fiebre, puede producir también artritis, artralgias, dolores articulares que pueden durar incluso hasta 6 meses, lo cual genera alta morbilidad y puede ser muy debilitante para la persona que lo padece. Y obviamente una vacuna a virus vivo atenuado puede, teóricamente, no hablo de esta vacuna, teóricamente podría generar síntomas similares a la enfermedad natural. Y es por eso que nosotros fuimos a estudiar este desenlace particularmente. Y para el mismo podemos ver que las personas que reciben la vacuna, en este caso los que reciben la vacuna, tienen el evento artritis o dolores articulares 168 de cada 1000 personas, comparado con las personas que no recibieron la vacuna, o que en este caso recibieron placebo, que es de 48 por cada 1000. Y esto lo podemos ver de vuelta en una medida de efecto relativa, con un riesgo relativo de 3,49 con su intervalo de confianza, con una certeza de la evidencia para este outcome alta. Fíjense que si miramos otro desenlace, en este caso fiebre, que también es de interés para esta vacuna virus vivo atenuado, el riesgo relativo era 17,35. Esto es muy alto. Acuérdense que la línea del efecto nulo era cuando atravesaba el 1, o sea que 17,35 es como si estuvieran los cuadraditos de cada uno muy a la derecha.
Básicamente el La- problema de esta vacuna es que no lograron atenuarla lo suficiente y produce una enfermedad vacunal bastante similar a la salvaje. Y esto fue demostrado en los 4 pacientes que suscitaron la suspensión, que tenían un PCR positivo para la cepa vacunal. Exactamente. Bueno, y esto podemos ver incluso para esta vacuna en particular, pero podemos comparar, ¿y qué pasa con la otra vacuna que está aprobada? Entonces acá tenemos IXCHIQ, acá tenemos Vincunia, que es la otra vacuna aprobada, que esta es de partículas virales, no es de virus vivo atenuado, y vemos que para el mismo outcome no pasa lo mismo, ¿sí? Siempre miramos la certeza, el grado de certeza de la evidencia, acá era alto, porque hay más estudios que están pudiendo soportar ese hallazgo. En este caso hay menos y por eso tiene menor, en este caso es muy bajo. Sin embargo, esto nos permite ir arrimando el bochín, como decimos por acá, y pensar qué está pasando con cada una. No quiero entrar en mucho más detalle, simplemente la idea era poder mostrarles un poco cómo podemos utilizar la herramienta. Cada uno puede, creo que estamos llegando ya a las 8, y bueno, la idea principal era que puedan descubrir, utilizándola conmigo, cómo pueden utilizar ustedes la herramienta. Hay diferentes usos y me parece que es muy interesante saber que uno tiene acceso a tanta información que está tan bien presentada. Yo obviamente trabajo en esto, tengo la bandera puesta de esto, pero opino realmente que está muy bien presentada y que es muy accesible y que eso es una de las fortalezas del trabajo que hacemos. Bueno, muchas gracias.